Gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Gloria y gracia. El apóstol Pedro termina su despedida de una forma magistral, queridos hermanos, exaltando el nombre de Cristo y animándonos también a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Así es como termina el apóstol. Por eso vamos a ver qué es su gloria. Pues en la primera parte, es decir, en el sermón anterior, miramos un poquito qué significa o qué era la relación de la gracia y el conocimiento. Habíamos hablado qué es el conocimiento y la importancia del conocimiento para que podamos crecer espiritualmente. Hablamos acerca de la gracia y de cómo la gracia, el Señor o el apóstol Pedro empieza y termina con gracia, diciendo que la gracia sea el constante y el crecimiento de esa gracia aumente en nuestros corazones. Ahora, aquí habla entonces acerca de la gracia y la gloria. ¿Cómo se relaciona eso en el versículo 18? La gracia y la gloria. La gracia de Dios, que crezcamos en esa gracia, y la gloria de Dios, es decir, que vivamos para esa gloria. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, a Él sea la gloria. Crezcamos en la gracia y demos gloria a Dios a medida que crecemos en esa gracia. Hay una cosa que es real. Por naturaleza estamos sujetos a dos enemigos. Al verdadero conocimiento, a dos enemigos para el verdadero conocimiento, y es la ignorancia y el error. Es decir, queremos conocer, pero a veces somos ignorantes en el conocimiento, o a veces lo que conocemos es errado. No sabemos, nos es difícil saber lo que es necesario. Y a veces las cosas que sabemos no son las correctas. Por eso es que el apóstol nos da un énfasis en que podamos crecer en el conocimiento de lo que es celestial. Me explico. Nosotros todos tenemos conceptos, ideas en nuestras mentes. Pensamos las cosas que son correctas y las cosas que son incorrectas. Así somos, ¿verdad? Tenemos prejuicios, tenemos ideas y de esa manera vivimos nuestra vida, de acuerdo a nuestra filosofía o lo que llaman muchos la cosmovisión. De acuerdo a esa cosmovisión es que vivimos, de acuerdo a lo que usted lee, lo que usted ve en el televisor, cómo usted maneja su vida en general. Así, de esa manera es que usted vive su vida. Como usted piensa, usted se relaciona con los demás. Como usted habla, se relaciona usted también con los demás. Esa es su visión. Lo más seguro, queridos hermanos, es que sin Cristo, nuestra visión o nuestra cosmovisión de la vida es una cosmovisión errada. Es decir, tenemos conceptos, ideas, pensamientos equivocados, falsos. Cuando los ponemos en práctica, vamos dándonos cuenta que no son lo que creíamos que eran correctos. Es decir, fallamos, faltamos. Nos encontramos tomando decisiones incorrectas en nuestras vidas. Terminamos sufriendo por esas decisiones incorrectas en nuestras vidas. Es decir, constantemente fallamos y al fallar, entonces, nos damos cuenta que lo que pensábamos no era correcto, ¿verdad? ¿Cómo manejamos la crianza de nuestros hijos? De acuerdo a la filosofía que pensamos. ¿Cómo manejamos nuestra relación matrimonial? De acuerdo a la filosofía que pensamos. Ahora, ¿por qué hay tantos divorcios hoy día en relación a esto? Porque como se piensa es lo correcto o es lo incorrecto. Es lo incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué tantos hijos están siendo hijos fracasados, rebeldes en contra de sus padres, viviendo de acuerdo a sus propios deseos? Pues porque la filosofía, como se crió a sus hijos, era una filosofía totalmente
equivocada. Ese es el punto, queridos hermanos. Por eso es que el apóstol nos trata de mostrar la importancia del conocimiento, porque el conocimiento verdadero es el de Dios. El conocimiento del mundo es un conocimiento equivocado. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19. Dice las Escrituras, 1 Corintios 3, 19, porque la sabiduría de este mundo, es decir, el mayor concepto, lo que el mundo admire más, lo que el mundo crea que es lo correcto, lo que el mundo piense que esa es la forma de existir, según las Escrituras, es que insensatez para con Dios. Es decir, su sabiduría, la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mundo está girando alrededor de sus propios pensamientos y sus propias ideas. Por eso es que el apóstol finaliza diciéndonos: es importante el conocimiento, que crezcamos en el conocimiento, que tengamos la iluminación del conocimiento, porque la sabiduría del mundo es error, queridos hermanos. Vivimos en nuestro país, ¿verdad? En esta sociedad que está mirando cada día más cuál es el mejor sistema político, si es la izquierda, si es la derecha, cuál será el mejor alcalde, si hay que hacer paz o no hay que hacer paz, cuál es el mejor modelo económico. Y todo esto pasan los años y nos dan una respuesta. No encuentran la respuesta. No sabemos por dónde es, ¿verdad? Por más que se levanten sabios diciendo cómo debe ser la existencia, cómo deben ser los hombres, cómo deben vivir, siempre se encuentran faltando. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es que insensatez. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener esto en cuenta, y eso es lo que el apóstol Pedro quiere que terminemos en nuestra mente, que crezcamos en el conocimiento. Ahora, en el versículo, él pide una cosa anterior. Pide que crezcamos en el conocimiento, pero antes del conocimiento, ¿qué pide que crezcamos? En la gracia. La gracia de Dios. La gracia, ¿por qué? Porque las Escrituras dicen que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A ver, hermanos, aquí el punto, ¿cuál es? ¿Está diciéndonos usted que es importante el conocimiento? Sí. Usted nos está diciendo que el mundo tiene un conocimiento errado, que hay un gran dificultad para llegar al conocimiento correcto, y es el error, ¿verdad? Y la ignorancia. Sí, que así yo lea muchos libros de muchas cosas, de cómo ser mejor padre, de cómo ser mejor esposo, de cómo vivir una buena vida, cómo ser feliz en 10 pasos. Todo eso, lo más seguro es que, si no es de acuerdo a la visión bíblica, lo más seguro es que esto es un error. Sí, lo más seguro es que usted va a encontrar error en ese conocimiento. Listo. Entonces, el consejo de Pedro es el siguiente, según su explicación: yo voy a crecer en conocimiento. Sí, ese es. Ahora bien, si crezco en conocimiento muchísimo, entonces ¿puedo ser libre? No. Aquí está lo complicado del asunto. No. ¿Cómo así? Dice que crezcamos en conocimiento. Si crecemos en conocimiento, entonces nos dice que el conocimiento de este mundo es vanidad y que no nos va a llegar a la verdad. Pero si crezco yo en el conocimiento de las Escrituras, entonces ¿puedo ser libre y puedo encontrar la verdad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento solo no sirve. El conocimiento necesita una característica, y es el favor de Dios. Ese favor de Dios para salvación es el que hace el conocimiento que sea significativo. ¿Y cómo se llama ese favor de Dios? Gracia. Es decir, si tengo conocimiento pero sin gracia, es una cosa vacía. No hay entendimiento,
No se puede dar la fe, la certeza, la esperanza, el conocimiento claro que lleva a la libertad. Solamente tendremos una cantidad de razonamientos lógicos en nuestra cabeza, pero nunca tendremos la libertad. Por eso el apóstol dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento. La gracia, queridos hermanos, es como la mesa que el Espíritu pone en el corazón del creyente y sobre esa mesa coloca todas las otras gracias particulares. ¿Cuáles son estas gracias particulares? El arrepentimiento, la fe, el amor, la esperanza, la paciencia, el gozo y otros. El crecimiento en la gracia ha de ser preferido antes que el conocimiento. Es decir, necesitamos crecer en la gracia primeramente antes que el conocimiento, o seremos cristianos o seremos incrédulos mejor, llenos de conocimiento, pero sin gracia en nuestros corazones, es decir, faltos y sin libertad en nuestra alma. Los que escucharon en el culto de la Reforma, el sermón que di sobre la gracia, algunas personas me criticaron y les pareció que yo fui muy suave. ¿En relación a qué? A que el calvinismo tiene que ser más firme, más enfatizado, más serio y lleno de normas, por decir de alguna manera. Claro, como reformados tenemos muchas ideas, muchos autores. Pero esos autores y esos conocimientos, sin la gracia de Dios, lo que convierte es no a hombres piadosos. ¿Qué convierte el conocimiento sin gracia? ¿Saben? Convierte hipócritas. Mucho conocimiento sin la gracia de Dios no hace piadosos, hace hipócritas, que saben muchas cosas, pero no viven en pos de ellas. Entonces, el apóstol está diciendo que el conocimiento, que el crecimiento en conocimiento es bien, es en el Hijo de Dios, es en la salvación, pero tiene que ir acompañados con gracia. La gracia es importante. Entonces, volvemos a 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien que sea la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora. Muy bien. Pedro está exhortando a los cristianos a ser más como su maestro, que vivan de acuerdo a lo que él es. Y Pedro termina su carta con una doxología. ¿Cuál es? A él sea la gloria. Cuando él se refiere a él sea la gloria, ¿a quién se refiere? ¿A Dios o al Hijo? Se refiere al Hijo. Que crezcamos en la gracia, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creciendo en esa gracia, entonces tendremos ese conocimiento y de esa manera, ¿a quién glorificaremos? Al Señor Jesús para siempre. Ahora, también las Escrituras nos muestran o hablan de la misma manera en referencia a Dios. Y ahí entonces el último de las solas de la Reforma. Soli Deo Gloria, solo gloria a Dios. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, 1 al 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y finaliza con la doxología. A Él sea entonces que gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria para Dios, la gloria para Cristo, es el mismo punto. Para Él, su obra redentora, su sacrificio expiatorio, Cristo en la cruz, todo lo que existe, todo lo que hace es su gloria. Miren cómo relaciona Pedro el crecimiento de la gracia, el crecimiento del conocimiento, y finaliza enfatizando en que eso tiene un solo objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo de la gracia? ¿Cuál es el objetivo del conocimiento de esa obra salvífica de Jesucristo? ¿Cuál es? Solo gloria a Dios. Solo gloria a Cristo. Ahora, ¿qué significa lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo entonces, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué significa que a Él sea la gloria? Bueno, ya lo explicamos en un sentido, mientras que íbamos todo la carta o toda la epístola, estamos viendo cómo levantarían falsos profetas, cómo dirían que el día del Señor no iba a venir, cómo se levantarían el ateísmo, cómo se venían enemigos con la iglesia tratando de destruirla, y cómo entonces el apóstol Pedro les dice: tranquilos, tengan confianza y tengan seguridad en la obra de Cristo. Tengan certeza de lo que dijo Jesucristo es verdad, no se preocupen, la obra del Señor permanecerá, y aunque vengan enemigos contra Cristo, vengan enemigos contra su obra, ¿qué pasará con su iglesia? ¿Será que preservada? Entonces, crezcan en eso, crezcan en eso. Eso es lo que está diciendo. Ahora, de forma práctica, la gloria de nuestro Señor Jesucristo establece que todo lo que el creyente hace ha de ser para Él, únicamente para Cristo, únicamente para Dios. Que las motivaciones fundamentales de todos nosotros como creyentes debe ser dar gloria a nuestro Dios. Desde lo más elemental como cepillarse los dientes hasta predicar el Evangelio debe ser con este énfasis: dar gloria a Dios. ¿Pero por qué, hermano? Luego la acción en sí no hace que nosotros ya sepamos que es bueno. No necesariamente. Yo puedo visitar a los enfermos, puedo dar plata en la congregación, pero no glorificando a Dios, sino glorificando ¿qué? Mis propios deseos. ¿Recuerdan el caso del joven rico? Llega el joven rico y le dice al Señor: te seguiré. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cumples los mandamientos? Sí, ¿cuáles? Le cita los de la segunda tabla, es decir, los que son para el prójimo, ¿cierto? Entonces, no robarás, no matarás, los haces. ¿Y qué dice el joven rico? Claro que sí, los hago perfectamente, estoy bien en ese sentido. Y el Señor Jesucristo entonces, ¿qué le dice? Vende lo que tengas y ya. Entonces serás ¿qué? Perfecto. ¿Y qué dice el joven rico? Dice las Escrituras que se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿cuál es el análisis en esta idea o en esta historia o en esta narración? El punto es por qué hacía el resto de las demás cosas. Lo más seguro es que lo hacía ¿para qué? Para ser visto por los hombres, para que la gente lo admirara y pudiese pensar: qué hombre tan bueno este, mire cómo reparte a los pobres, mire cómo lleva una vida tan cuidadosa con sí mismo. Entonces su condicionamiento, sus buenas obras no eran para dar gloria a Dios, sino para gloria ¿de quién? De Él mismo. Queridos hermanos, esto es pecado. Ahí está el punto. La obra en sí misma no es la que determina que sea correcta o incorrecta. Lo que determina es el corazón de la obra.
Puedo predicar el Evangelio con motivos incorrectos. Quiero predicar el Evangelio para que vean lo bueno que soy evangelizando, para que todos vean la cantidad de gente que llevo a la iglesia. Puedo dar dinero en la iglesia pensando que vean cómo soy de amable con la gente y doy dinero en la iglesia. Puedo hacer cosas con motivos incorrectos y eso es pecado. Hermano, nos complica la vida, ¿verdad? Antes, pues sabíamos que habían cosas malas, pero ahora sabemos que hay cosas buenas que en el fondo son malas. Más complicado, ¿verdad? Pero es la verdad de Dios. Nuestro motivo de existencia es su gloria, la gloria de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Crezcamos en esa gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese don inmerecido. Crezcamos en ese conocimiento de que no podemos con nosotros mismos. Y entonces es su gloria. No podemos. No hay forma de que nos autosalvemos. Y aún nuestras obras tienen que ser dedicadas completamente a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque podemos correr el peligro de hacer cosas para nuestros propios vientres. Plantar iglesias, ser pastor, predicar, enseñar, todo esto tiene que ser para la gloria de Dios. A veces escucho personas que dicen: hermano, no quiero seguir trabajando secularmente y quiero dedicarme completamente a la obra de Dios para así glorificarlo. ¿Cómo así? ¿Es que el trabajo secular no glorifica a Dios? ¿Las personas desde su trabajo no glorifican a Dios? Claro que lo tienen que estar haciendo si son verdaderos cristianos. Tienen que dar gloria a Dios con lo que hacen, sea lo que hagan en sus trabajos, sea el policía, sea el médico, sea el administrador, sea el gerente, desde donde está guiando a otros al Señor Jesucristo, y las mismas acciones tienen que llevar a que Dios sea glorificado por medio de su trabajo. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Ahora, Piper define la gloria de Dios de la siguiente manera: es la manifestación pública de su valor infinito. Es decir, Dios es infinitamente santo y valioso. Su gloria es lo que Él ha decidido revelar de su infinito valor. Dios toma muy en serio en dar a conocer su gloria. ¿Dónde vemos su gloria? Por ejemplo, en la creación. ¿Qué dice Génesis? En el principio, ¿quién creó todas las cosas? Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice el salmista entonces, basándose en Génesis? Los cielos, dice, no lo sabemos, ¿verdad? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, todo lo que existe está diciendo: Dios es real, Dios existe, y Dios no solamente existe, sino que esta es su gloria. Los pájaros, las aves, la naturaleza misma, todo lo que respira, alabe al Señor. En este sentido, todo lo que existe está diciendo: es glorificado Dios con su creación. Ahora, el Señor es digno de recibir la gloria. El Señor es digno de recibir la honra. Todo lo que es creado, entonces lo glorifica, incluyendo al hombre mismo. Vamos a ver Isaías, capítulo 43. Versículos 6b y 7. Isaías 43, versículos 6b y 7. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Estamos hablando que en Génesis, y que lo que dice el salmista es que toda la creación da gloria a Dios. Y aquí estamos viendo entonces que todos los llamados de mi nombre, es decir, los hombres, ¿para qué son? Para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros tomemos la gloria de Dios en serio.
La Biblia se enfatiza en señalar que Dios es apasionado por su gloria. Pero la Biblia también resalta que el hombre debe imitar a Dios en este sentido, es decir, nuestra pasión constante debe ser ¿cuál? La gloria de Dios, es decir, que buscar su gloria en todo lo que hacemos. No hay otra forma. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Perdón, 1 Corintios 10, 31 mejor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Diez 31 de Primera de Corintios. Si pues coméis o bebéis, ¿qué dice? Hacéis otra cosa. Interesante que tome cosas sencillas, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis. Entonces, ¿cómo así? ¿Uno puede estar comiendo no para la gloria de Dios? Sí. Cuando maltrata su cuerpo comiendo cosas que no son correctas o bebiendo cosas incorrectas que están afectando, que no hacen el bien, ¿verdad? Es decir, aunque la idea del apóstol Pablo no es darnos una dieta balanceada de lo que debemos comer, sí nos da el principio en lo pequeño o en lo minucioso o en lo práctico. Si comemos o bebemos, estas cosas tan sencillas que son de la cotidianidad de nuestra vida, tienen que tener un solo objetivo: la gloria de Dios. Dios nos manda a glorificarle. Y el pecado, queridos hermanos, es la forma más esencial de menospreciar la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23. Romanos capítulo 1, 22 al 23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Si notan entonces, lo que es contrario a la gloria de Dios, pues lo contrario a la gloria de Dios es otros deseos, otros pensamientos o lo terrenal, es decir, el pecado. Aquí el apóstol dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pecado es quebrantar y violar la ley de Dios. Pero aún los que no tienen la ley de Dios pecan, porque fundamentalmente detrás de la violación de la ley existe un menosprecio por la gloria de Dios. No queremos su gloria, sino queremos el pecado, es decir, lo creado, lo terrenal, lo que vemos de nuestras emociones y de nuestros deseos en cada momento es nuestro principal deseo. Entonces vamos en contra de su gloria. Cuando pecamos, no estamos dando gloria a Dios, queridos hermanos. Cuando pecamos, estamos deshonrando la gloria de Dios. Y más aún, cuando pecamos, estamos dando culto a Satanás. Estamos dando culto al diablo con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Por eso, queridos hermanos, el pecado es tan grande y su gloria es tan maravillosa y de tanta gracia. Ahora, el anhelo del apóstol Pedro es que veamos y que crezcamos en la gracia y que podamos ver que la única dependencia que nosotros tenemos como cristianos es ese conocimiento de Cristo Jesús, para que podamos darle gloria en ese conocimiento. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista lo que está diciendo: Señor, solo tengo tu gloria y tu poder. Tu gloria es mejor que la vida. No hay nada que el ser humano valore más que la vida misma. Y lo que está diciendo el salmista es que fuera de ti no hay nada en la tierra. No deseo otra cosa, ni siquiera su propia vida. Eso es gloria de Dios. Eso es su gloria. Pero cuando amamos,
lo de este mundo, los deseos de nuestra carne, no estamos glorificando a Dios, sino todo lo contrario, estamos glorificando a lo creado, y lo creado no nos trasciende, no nos da esperanza, no alimenta nuestros corazones. Pero es lo que más queremos a veces, y no su gloria. Nuestro corazón es terco, nuestros pensamientos son tercos en desear el pecado que nos elimina y el pecado que nos destruye, en lugar de la gloria que nos salva y la gloria que nos alimenta y nos fortalece. Es comparable como cuando una persona es invitada a un lugar, ¿verdad? Le dicen, mire, le voy a invitar a un buen hotel con todos los gastos pagos, va usted a dormir cómodamente en una cama con estas características, y usted dice, no, yo prefiero irme a quedar debajo de un puente. Me parece que el puente pues es más cómodo, el ruido de los carros pasando por el puente me arrullan, los zancudos, pues los animales. Entonces preferimos y nos argumentamos para seguir en la comodidad del pecado, y lo que nos ofrece el Señor al dar su gloria es la comodidad de la santidad y de la gloria que Él mismo da. Solo hay dos opciones, queridos hermanos: o vivimos para su gloria o vivimos para el pecado, pero no hay término medio. Por eso el sermón de esta mañana, o las charlas de esta mañana de mortificar el pecado, por eso es que luchamos constantemente para poder, mortificando el pecado, vivir ¿para qué? Para su gloria. No hay término a la mitad. O estamos en el Señor glorificando a Él, o estamos viviendo para nuestros propios deseos y este mundo pecaminoso. Queridos hermanos, si no vivimos para su gloria, viviremos para este mundo, y la respuesta de este mundo es cruel, queridos hermanos. Finalmente será la condenación, pero mientras que usted viva, sufrirá el martirio de los deseos no saciados. No habrá nada que lo pueda saciar completamente. Su pecado solo será un enredo, y volverá de nuevo a lo mismo, y caerá una vez en la trampa, y de nuevo en la otra trampa, y de nuevo en la otra trampa, y siempre buscará ser saciado, pero su corazón nunca lo será. Siempre estará con hambre. Esa sensación de no ser lleno, esa sensación de buscar de todas formas, de todas maneras, tratar de ser saciado e encontrarse con la misma hambre del comienzo. Ahora, con la diferencia, es que al comienzo no estaba tan destruido. Se trata de saciar, pero termina con hambre, pero ya, además de terminar con hambre, termina destruido. Eso es lo que ofrece vivir para este mundo. Pero vivir para la gloria de Dios es ser saciados totalmente en Él. Ser saciados como solteros, ser saciados como casados, ser saciados como los que tienen hijos o los que no tienen. Todo lo encontramos en su sola esperanza y en lo que Él es en sí mismo. Y eso es lo que nos da tranquilidad. Ahora, su gloria produce gozo, queridos hermanos. Produce satisfacción en nuestras almas. Vivir para su gloria es nuestra gloria. De alguna manera nosotros experimentamos la tranquilidad y la paz si somos apasionados por mostrar su gloria. Dios no nos pide una vida aburrida o desagradable. Muchos piensan que experimentar gozo es pecar. Si han escuchado esto que dicen muchas personas: viva la juventud. Entonces le dice uno, bueno, ¿qué se refiere? Es que usted tiene que vivir la juventud. Vivir la juventud se refiere como a fiestas, como a noviazgos, como a una vida desordenada. Ellos piensan que eso es vivir la juventud. Mire, a veces le dicen a uno, si usted restringe a sus hijos cuando crezcan, entonces van a tratar de vivir la juventud que deben vivir ahora en adultos. Como dando sinónimo de vivir la juventud es vivir pecando. ¿Será que sí es así? ¿Quién dijo que nosotros no experimentamos gozo? No es un gozo ilógico, carismático de estar brincando en un lugar, ¿no?
No es un gozo de estar diciendo amén y gritando y saltando, no, es el gozo de la obra de Cristo en nuestros corazones, de su gracia perfecta en nuestras mentes que nos transforma y experimentamos un deleite en Dios mismo, en Cristo y en su obra. El problema del hombre, queridos hermanos, es que el hombre se conforma con poco, con poca cosa. Cree que los placeres del mundo son suficientes y deseosos y totalmente perfectos, pero realmente esos placeres son poca cosa. Dios nos ofrece, queridos hermanos, en su gloria, un supremo gozo, una suprema felicidad. Si el hombre busca gozo en las criaturas, como el dinero, en el sexo, en la música, en los deportes, encontrará que está falto. En Cristo Jesús encontraremos la satisfacción total. Ahora, por eso es que se relaciona la gracia y la gloria. ¿Por qué? Porque su gracia es la cúspide de su gloria. Dios tiene muchos atributos, ¿verdad? Atributos de Dios: omnipotente, ¿cuál más? Omnisciente, omnipresente, infinitamente sabio, paciente y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero las Escrituras enseñan todas estas cualidades. Pero hay una cosa que le interesa mostrar por encima de todas las demás o los demás atributos, entendiendo que el Dios es apasionado por su misma gloria. Pero hay una cosa que el Señor quiere que resaltar de todos sus atributos. ¿Cuál es? Su gracia, su gracia. Lo que Dios ha hecho. Bendito el Padre, dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La elección. En amor nos predestinó para la adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su ¿qué? De su gracia. El Evangelio, queridos hermanos, es de la gracia de Dios. El creyente es salvo por esa gracia y esa gracia es su gloria. A Dios le interesa y el apóstol Pedro está diciendo: crezcan en esta gracia, y entonces es la gloria de Cristo. Su gracia es la gloria de Cristo. ¿Cómo era nuestra condición? Pecaminosa, ¿verdad? Sin esperanza. No podíamos por nuestras propias fuerzas encontrar consuelo. ¿Cómo era nuestra condición? Caídos, miserables, apasionados, entregados a los vicios, a los deseos, a nuestra religiosidad, a nuestra moralidad, a creernos tal vez perfectos aunque pecamos. Dios obra en el corazón del creyente de una manera especial que hace que nos demos cuenta de lo atroces que somos. Que nos miremos al espejo y nos veamos la realidad de nuestro pecado y digamos: oye, qué malo soy, qué perverso soy. Que se quite todas esas tinieblas de nuestra mente y podamos ver la realidad de lo que somos. Y nos arrodillemos y encontremos apasionadamente o busquemos apasionadamente esperanza. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios, con su obra salvífica en la cruz del Calvario, nos rescata por gracia, nos obra en nuestros corazones de una manera especial, pero una cosa que se planeó desde antes de la fundación del mundo, y nos rescata y nos da una nueva vida. Eso es por gracia, no porque nosotros hubiéramos podido alcanzarla. Usted está aquí sentado escuchando el sermón, no por algo en usted, no por su propia fuerza, no porque Dios haya visto algo especial en usted. Usted era tan pecador, tan miserable, como cualquiera de los pecadores que usted haya podido ver por televisión. Como el más pecador, como el más perverso. Esa era su condición. Pero Dios, en su gracia,
desde la elección, en la predestinación, en el llamamiento, en la justificación, en la conversión, en la redención, en la santificación, hace un pueblo para sí. Dios salva a pecadores. ¿Cómo los salva? Por un poder incomprensible. Claro, la cruz, el evangelio, pero un poder que se manifiesta de una manera incomprensible en cada creyente, que es el poder de su gracia. Y su gracia, en ese poder, da su gloria. Queridos hermanos, ver a alguien que era cojo y después camina, ver a alguien que era pobre y ahora es rico, ¿eso es trascendente? Eso lo hace cualquier religión, cualquier movimiento puede hacer eso, cualquier cosa puede hacer científicamente, o Satanás en sus milagros puede obrar ciertas cosas, pero ver a un pecador como usted o como yo, con nuestra mente totalmente cauterizada por los deseos, las pasiones de nuestro corazón, los deseos pecaminosos, verlo convertido, naciendo de nuevo, eso es otra voz, ¿cierto? ¿Saben qué es eso? Eso es gracia y ¿qué? Y su gloria. Eso glorifica a Dios. Hombres transformados, hombres cambiados, eso glorifica a Dios. A Él sea toda la gloria, y la gloria es su gracia, y la gracia es el evangelio. Por eso debemos crecer en esa gracia, y creciendo en el conocimiento de esa gracia podemos glorificarlo a Él. ¿Saben cuál es ser un enemigo de la gracia? Los radicales, los que piensan de una forma legalista, los que creen en una salvación basada en esfuerzos y en obras de los hombres, los que tratan de llevar un evangelio totalmente a fuerza, o por lo contrario los liberales que disminuyen lo que es del pecado y tratan de que la gente viva en esos pecados porque creen que ya no se pueden ser libres. El equilibrio es la gracia de Dios, siendo justificados, dice Romanos, lo sabemos, ¿no? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, su gloria, en su gracia, es en la eternidad, en el día de la eternidad, para siempre, dice el texto, 2 de Pedro 3:18. A Él sea la gloria, ¿hasta cuándo? Hasta el día de la eternidad. Su gloria para siempre. Amén. Termina Pedro, finaliza Pedro con su gracia y su gloria. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar en el corazón de cada creyente. Su gracia y su gloria. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, oh Dios. Reconocemos, Señor, durante esta carta, esta epístola de segunda de Pedro, vimos, Señor, cómo había frustración de parte de la iglesia por los ataques de los falsos. Vimos la respuesta tuya, Señor, a esos ataques desde el Evangelio mismo. Vimos también cómo había desesperanza por el cumplimiento de las profecías. Y vimos la respuesta tuya también, Señor, en la firmeza y la fe y el aliento que das a cada creyente. Vimos, Señor, también la esperanza en la firmeza de la paciencia tuya, Señor, y cómo el trigo y la cizaña van juntos, oh Dios, pero tú no cortas, Señor, simplemente a capricho, sino que tú esperas hasta el día del juicio, porque eres paciente con la cizaña. También vimos tu paciencia, vimos nuestra exhortación a ser pacientes. Terminamos viendo, recordando los falsos, pero terminas, oh Dios, con lo de siempre, el maravilloso evangelio de siempre. Que crezcamos en la gracia, que crezcamos
en el conocimiento de esta gracia y que ese conocimiento es tu gloria misma. Que nuestra pasión sea glorificarte a ti, Señor, y para conseguirlo, que crezcamos en esa gracia tuya, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a buscar el equilibrio de tu gracia. No en el radicalismo, Señor, absurdo, de tratar de vivir las vidas de otros, aunque fueran buenos hermanos en diferentes siglos. Pero que nuestra intención no sea vivir la vida de otros, sino vivir al carácter de Cristo y su gloria. Y tampoco, Señor, que sea el extremo de los liberales, de decir que el pecado es solamente una situación que no podremos ser liberados, que nos enseñan, nos animan a vivir en esa vida pecaminosa. Tampoco, Señor, lo sabemos. Sabemos que tu gracia, Señor, es libertad. Nos salva, nos purifica, nos santifica. Es el gozo que experimentamos, Señor. Tu gracia y tu gloria es nuestro gozo. Como creyentes podemos estar satisfechos y felices en ti, aún en medio de la adversidad. Gracias por eso. En el nombre de Cristo. Amén.